En julio de 1940, el sol de la mañana salía con flojera detrás de las nubes densas que cubrían el Canal de la Mancha, justo al sur de Inglaterra. En el campo lleno de lodo de la base de Manston, los Spitfires descansaban como depredadores dormidos, sus fuselajes cubiertos de gotas de rocío y manchas frescas de aceite de la última misión. El olor a queroseno, metal quemado y café amargo era el perfume diario de la guerra. El comandante de escuadrón Edward Hale caminaba entre los hangares con el abrigo abierto, un cigarro apagado colgando del lado de la boca y la mirada perdida en algún punto entre las nubes y los fantasmas que vivían en su cabeza. Tenía apenas 32 años, pero ya parecía de 40. Las líneas de su cara eran como mapas de duelo y supervivencia. Cielo despejado, al menos por ahora, murmuró sin mucha convicción, mientras veía el horizonte. En el comedor improvisado, un grupo de pilotos jóvenes se amontonaba alrededor de unos periódicos, tratando de reírse de unas caricaturas de Hitler y Mussolini. Reían fuerte, demasiado fuerte. No era humor. Era desesperación disfrazada. Eddie conocía bien esa risa. Él también la tuvo antes de que Callahan muriera, meses atrás, cuando aún creía que podía salvar a todos sus hombres. Ahora, solo observaba. La radio soltó un chasquido como a las 10:27. Ataque en camino. Aproximadamente más de 30 aviones. Rumbo 115. Tiempo estimado, 14 minutos. Todos los escuadrones, al aire. Las sillas se cayeron hacia atrás. Las botas salpicaron lodo. Cada hombre corrió como si huyera de la misma muerte, y tal vez si lo hacían. En la pista, los motores rugieron como bestias despertando. Eddie subió a su Spitfire, The Wasp, con movimientos automáticos. Sus manos recorrieron el panel como quien acaricia una cicatriz. Apretó el intercomunicador. Habla Hale. Formación defensiva Delta. Manténganse con vida. Vuelen bajo, piensen rápido. Entonces, una voz temblorosa apareció en los audífonos. Aquí el ala designado Arthur Dawson, señor. Sustituyendo al teniente Fisher. Hubo un silencio. Fisher se había perdido en el canal 3 días antes. Nunca encontraron su cuerpo. Eddie cerró los ojos un momento. Dawson, vas a mi izquierda. No tomes la iniciativa. Sígueme la sombra. Si me pierdes, vuela de regreso. ¿Entendido? Entendido, señor. La voz temblaba. Eddie reconoció el miedo. No lo despreció. Sabía que el miedo era un aliado silencioso, mientras no te paralizara. Los Spitfires despegaron con un rugido que hizo temblar la tierra. Una escuadrilla plateada rasgando el cielo rumbo a la muerte. A 9000 pies de altura, el sonido del viento cortaba como navaja. Las nubes se abrieron, dejando ver la silueta oscura de la Luftwaffe, cazas Messerschmitt Bf 109 escoltando bombarderos Heinkel 111. Como tiburones en cardumen, venían en línea, implacables. Contacto visual. Estamos en desventaja numérica. Flanco izquierdo, conmigo. Arthur, no te separes. Los cañones empezaron a escupir fuego. El cielo, que antes estaba tranquilo, se volvió un remolino de trazos luminosos, humo y gritos ahogados por la radio. Los aviones giraban como juguetes rotos. La cabina de Eddie tembló cuando una ráfaga pasó rozando el fuselaje. Se lanzó en picada, maniobró y subió por debajo de un Heinkel, disparando. Los proyectiles dieron de lleno en el vientre del bombardero, que explotó en llamas y cayó como una antorcha viva. Arthur, detrás de ti. El joven ala no respondió. Eddie volteó y vio un Bf 109 pegado a la cola del Spitfire de Dawson. Sin pensarlo, tiró con fuerza hacia arriba, hizo una curva en L muy arriesgada y cruzó justo por la línea de tiro del caza enemigo. Apretó el gatillo. El Messerschmitt se atragantó, perdió altitud y desapareció entre las nubes, dejando una estela de humo negro. Arthur regresó a la formación. Tenía los ojos abiertos como plato, como un niño viendo el infierno por primera vez. Gracias, señor. Yo, casi. No me des las gracias todavía. Esto no ha terminado. 30 minutos después, el cielo volvió a estar en silencio. La mitad del escuadrón no regresó. Un Spitfire volvió con la cola en llamas y aterrizó de panza en la pista. Eddie y Arthur tocaron tierra juntos, en silencio. El suelo los recibió con olor a sangre y aceite quemado. En la enfermería, cuerpos cubiertos con lonas esperaban ser identificados. Clara Whitmore apuntaba nombres en una libreta, evitando ver las caras. La campana de la base sonó 3 veces. Más luto. Otro entierro al atardecer. Arthur se sentó al borde de la cama, cubierto de hollín. Temblaba. Eddie se acercó y le puso un cigarro en la boca.
Lo encendió. Primer día. Sí. No será el último, con suerte. Y entonces se dio la vuelta. El sol se hundía en el horizonte. En el cielo todavía flotaba el humo de la batalla. Eddie alzó la mirada, como si buscara algo. O a alguien. La radio volvió a crujir. Intercepción confirmada. Mañana, nuevo ataque previsto. Preparar escuadrones a las 5. El silencio fue roto por un trueno lejano. Pero no había tormenta en el pronóstico. En la base aérea RAF Manston, a las 5:12 de la mañana. La niebla aún cubría los campos del sur de Inglaterra, cuando los hombres empezaron a moverse como sombras entre los hangares. El olor a café aguado se mezclaba con grasa y sudor frío. Los mecánicos se agachaban bajo las alas, ajustando flaps, limpiando cañones, revisando tanques de combustible y tubos hidráulicos. El sonido metálico de las herramientas era un preludio silencioso del caos que se venía. El Supermarine Spitfire MKI de Eddie, con número de cola K9783, estaba alineado junto a los demás. Su motor Rolls-Royce Merlin de 1030 caballos de fuerza todavía dormía bajo el cofre metálico, como un toro esperando ser soltado. Pasó la mano por el fuselaje, sintiendo el frío metálico del avión. Ahí estaban 8 ametralladoras Browning .303, 4 en cada ala, cada una con 350 balas. Cada disparo iba a salir con la precisión de un director de orquesta, o de un hombre al borde del abismo. Tanque lleno. Presión estable. Vuelo limpio, reportó el sargento Reynolds. Eddie asintió. Prepara a los muchachos. Formación estándar de ascenso. Delta invertido. Subimos a 12.000 pies. Se espera enemigo desde el este. Subió a la cabina, se aseguró los cinturones cruzados al pecho y jaló la máscara de oxígeno hasta el cuello. Con una señal rápida al mecánico, giró los magnetos. El motor tosió una nube negra, y luego rugió, vibrando con vida y rabia. Desde la torre de radio, la orden cortó el aire como cuchilló. A todos los escuadrones, interceptar grupo enemigo sobre el canal. Múltiples bombarderos con escolta de cazas. Repito, interceptación inmediata. La formación británica volaba sobre el Canal de la Mancha a las 8:03, como gansos de guerra. Los Spitfires cortaban las nubes en forma de V, manteniéndose a 20 yardas entre sí. El sonido de las hélices se mezclaba con el viento, un coro siniestro de velocidad y tensión. Eddie revisó los instrumentos, altímetro constante, aceite estable, motor respondiendo al 100. Sus ojos escaneaban el cielo con movimientos cortos. El sol brillaba a sus espaldas. Buena señal, dificultaba la vista de los alemanes que venían de frente. A su izquierda volaba Alfred Alfie Nass, viejo amigo, hijo de pescadores de Dover, famoso por reír incluso en medio del ataque. Alfie le saludó con 2 dedos. Eddie respondió con una leve sonrisa. Contacto, a las 11. En el horizonte, cruces negras aparecieron como gusanos en el cielo, e Inkele 111 en formación cerrada, escoltados por una jauría de Bf-109. El corazón de Eddie se aceleró. El motor ya no sonaba solo a máquina, era pura adrenalina líquida. Objetivo visual. Divídanse en pares. Cuiden la retaguardia. Alfie, conmigo. Se lanzaron como halcones. Los Spitfires rugieron en picada, los cañones escupiendo fuego incluso antes de alinear bien los blancos. Una Inkele explotó en pedazos, que cayeron al mar como metralla ardiente. Un Bf-109 intentó escapar, pero Arthur, más firme ahora, hizo la curva y lo derribó sin temblar. Y entonces, Eddie lo vio. Alfie subió para interceptar a un bombardero, pero no vio al Messerschmitt que venía bajando en una curva cerrada. La ráfaga lo golpeó de lleno. El Spitfire giró violentamente, soltando humo negro, y cayó como piedra. Alfie. Silencio en la radio. Eddie se lanzó tras el caza enemigo, disparando con furia. Las balas atravesaron el fuselaje alemán, que estalló en llamas y se fue directo al canal. Pero ya no importaba. Alfie no respondió. El mar se había tragado a otro más. En la base de Manston, a las 10:40 de la mañana, Eddie caminaba solo por la pista. Las botas llenas de aceite, la mandíbula apretada. Un silencio pesado se había adueñado del lugar. Los nombres empezaron a aparecer en el pizarrón negro, escritos con tiza blanca, 3 más muertos. Alfie entre ellos. Un mecánico le hizo una seña a Eddie, pero él ni lo notó. Sus ojos estaban atrapados en el pasado. Desde la enfermería, Clara Whitmore lo miró por la ventana y susurró para sí misma. Así no va a durar mucho más. Eddie llegó a su barraca y se quitó la chaqueta lentamente, como si le pesara una tonelada. En el fondo del cajón de su armario,
Había una fotografía vieja, un hombre con bigote, vestido con el uniforme de la Royal Flying Corps, sosteniendo un pequeño biplano con orgullo. Su padre, muerto en 1918 sobre Bélgica, abatido por un Fokker D7. Eddie se sentó, encendió un cigarro y se quedó viendo al vacío. El humo subía como niebla de trinchera. Los recuerdos lo golpearon en ráfagas. Un avión pequeño de lona y madera, el zumbido débil de un motor rotatorio, la carta entregada a su madre, el silencio que se apoderó de la casa. Se pasó la mano por la cara, como queriendo borrar el pasado. Pero el pasado seguía ahí. Siempre estuvo. Dijiste que valía la pena, papá. Que volar era libertad. La voz se le quebró. Pero aquí arriba, papá, aquí arriba solo hay fuego. El cielo sobre Londres era un vientre negro desgarrado por lanzas de luz. Los reflectores cruzaban la oscuridad, buscando sombras con desesperación, mientras las sirenas cantaban una canción de pánico. Las familias corrían hacia los refugios subterráneos con los ojos duros de miedo, cargando niños en brazos y bolsas con lo poco que podían salvar. El sonido de los motores enemigos, grave, lejano, constante, se acercaba como un trueno maldito. Luego vinieron los primeros estallidos. Después, el infierno. Las bombas caían como martillos de dioses furiosos. Estaciones, escuelas, casas, todo se hacía polvo entre concreto, vidrios y huesos. La ciudad latía con cada explosión. Pedazos de edificios volaban por el aire. Gritos ahogados se mezclaban con el ulular de las ambulancias. La guerra ya no era solo de soldados. Ahora, la guerra caía sobre los inocentes. Eddie miraba las llamas a lo lejos, más de 100 kilómetros, reflejadas en las nubes. Londres ardía. Estaba en el comedor de la base, pero no comía. Solo revolvía el té frío con la cuchara. Aún tenía el rostro manchado de hollín del último combate. La mirada perdida. «Te ves agotado», dijo una voz suave. Eddie levantó la vista. Clara Whitmore, la enfermera de la base, lo miraba con atención. Cabello oscuro recogido bajo el pañuelo blanco, manos delicadas manchadas de sangre seca. «No he podido dormir». «Nadie puede». Ella arrastró la silla y se sentó a su lado. «El hospital de campaña está a reventar. Vinieron algunos civiles desde Londres. Dios, Eddie, allá afuera es una carnicería». Se pasó la mano por la cara. No le salían muchas palabras. «Vi a mi amigo caer ayer. Desapareció, como si nunca hubiera existido». Clara se inclinó hacia él, con los ojos fijos en los suyos. «Mi papá murió en la Primera Guerra. Era médico. Yo tenía 3 años. Solo recuerdo su uniforme y el silencio que dejó». Hubo un segundo de pausa. Solo el ruido lejano de los motores en el cielo. «¿Todavía crees en lo que haces?», preguntó ella. Eddie tardó en responder. Luego dijo: «Quiero creer que todavía protejo a alguien». Clara le tocó suavemente la mano. «Entonces sigue. Solo, no olvides quién eres, ¿sí? Por favor». El alba apenas comenzaba a pintar el cielo cuando llegó la orden. Un oficial de radio cruzó el patio con prisa, llevando un papel en la mano. «Formación enemiga detectada. Vuelo a baja altitud. Están intentando repetir el ataque de ayer, al amanecer». Eddie miró a Clara, que lo observaba desde la puerta de la enfermería. Él le hizo una pequeña seña con la cabeza, como diciendo: «Aquí sigo». Luego subió a su Spitfire. Sobre el canal, a las 5:10, el cielo se tiñó de plomo y naranja. Eddie volaba junto a Arthur, que ahora mostraba más seguridad. A lo lejos, entre nubes pesadas, avanzaban las siluetas alemanas como cuervos, Yankees Ju-88, escoltados por Messerschmitt Bf-110. «Llegó la hora, muchachos», murmuró Eddie por la radio. Los motores rugieron. Los Spitfires se lanzaron en picada con el sol en la espalda. La oscuridad de la madrugada aún no se iba, y la muerte volaba con ellos. Durante la aproximación, Eddie notó algo extraño. Entre los bombarderos, había una nueva formación, más rápida, más agresiva. ¿Un modelo alemán nuevo? ¿Un as infiltrado entre ellos? Eddie sintió en los huesos que ese amanecer no sería como los otros. Y que tal vez, no regresaría. La formación enemiga se extendía sobre el Canal de la Mancha a las 5:18, como una sombra viva sobre las aguas grises. Las siluetas de los Messerschmitts brillaban contra el sol naciente, protegiendo a los bombarderos como halcones rodeando a su presa. «Mantengan la formación. Ataquen por los flancos». La voz del comandante sonó cortante por la radio. Eddie se lanzó con los demás. Los motores del Spitfire rugían, luchando contra la gravedad.
Las hélices cortaban el aire mientras los cazas británicos caían como flechas sobre el enemigo. En segundos, el cielo se convirtió en un infierno. Estelas de humo, trazadoras rojas y verdes cruzaban por todos lados. Aviones se rozaban a velocidades imposibles, algunos chocaban, otros explotaban en fuego. El olor a pólvora y combustible quemado se mezclaba con la brisa salada que subía del canal. Eddie encontró su objetivo. Un Bf-110 se alejaba de la formación, intentando atacar por detrás. Lo siguió, disparando ráfagas cortas. El enemigo maniobró, pero una de sus alas fue alcanzada, y el caza cayó, girando, directo al mar. Objetivo abatido. Regresando a posición. Pero no hubo respuesta. Solo estática. Y entonces, un grito. Eddie, me dieron en el motor, estoy perdiendo altitud. Arthur. Eddie echó un vistazo rápido a su alrededor. Vio a Arthur cayendo lentamente, su Spitfire soltando una densa columna de humo negro, perseguido por 2 Messerschmitts. ¡Maldición!, gruñó, girando el control con fuerza. Rompiendo el protocolo, Eddie dejó la formación y se lanzó directo hacia el joven. «Aguanta, Arthur, ya voy». El cielo se estrechó a su alrededor. Tiros pasaron rozando la cabina. Un Messerschmitt trató de flanquearlo, pero Eddie giró en seco, se puso detrás y disparó. Las balas perforaron el fuselaje enemigo, el caza cayó con la cabina envuelta en llamas. El segundo perseguidor dudó. Fue suficiente. Eddie voló al lado del Spitfire de Arthur, cubriéndolo mientras escapaba, hasta ver el avión del joven planeando de regreso a la costa inglesa. El aterrizaje fue duro. Las ruedas del Spitfire apenas tocaron la pista de la base a las 7:06 antes de colapsar. Los mecánicos corrieron y sacaron al piloto herido de la cabina. Eddie saltó de su caza y corrió hacia él. Arthur sangraba del hombro, pero seguía consciente. «Tú, regresaste por mí», murmuró. Eddie asintió sin decir nada. Pero la mirada de los superiores ya lo esperaba en la pista. En la sala de mando, 7:30. El ambiente estaba denso. El comandante Bentley, hombre de rostro duro y voz fría, lo miraba con una decepción apenas contenida. «Abandonaste tu formación en medio de un ataque coordinado. Eso nos costó 2 hombres. Violaste el protocolo. Salvé a un miembro de mi escuadrón. Y perdiste a otros 2 en el proceso. Esto es guerra, Ale. No eres un salvador. Eres un piloto de combate». Eddie no respondió. Solo sostuvo la mirada. Pero dentro de él, algo empezaba a quebrarse. Más tarde, en el hangar, Eddie encendió un cigarro, sentado bajo el ala de su Spitfire. El sol alto ya comenzaba a secar la sangre en el concreto de la pista. Pensaba en el rostro de Arthur, en el Messerschmitt cayendo, en los cuerpos que jamás recuperarían del canal. Clara apareció sin hacer ruido. Se sentó a su lado. «Tú no eres solo un piloto, Eddie. Y ese es el problema. Sientes demasiado». Él dio una calada profunda, y luego susurró. «Ya no sé si sigo peleando contra ellos, o contra mí mismo». Mientras Eddie caminaba hacia los alojamientos, un mensajero lo alcanzó con una nota urgente. Nueva misión para la mañana siguiente. Los reportes indicaban que un as alemán desconocido, responsable de múltiples muertes recientes, había sido visto liderando formaciones sobre la costa sur. Nombre en clave, Silverfuchs, el zorro de plata. En la enfermería, 22:40. La lluvia caía en hilos finos sobre el techo de lámina de la base. Dentro de la enfermería, el aire estaba denso, lleno del olor a éter y vendas húmedas. Clara cambiaba los vendajes del hombro de Arthur, que dormía bajo efecto de morfina. Eddie, recargado en la pared del fondo, la observaba en silencio. «Casi mueres por él», dijo ella sin voltear. «Tal vez, fue lo único correcto que hice». Clara terminó el vendaje, se lavó las manos de forma automática. La secó y al fin lo miró. Sus ojos, rojos por el cansancio, y por algo más. «Mi hermano se llamaba Thomas. Tenía 2 años más que yo. Volaba en un Hurricane, Escuadrón 85. Lo abatieron en septiembre, sobre Kent. Nunca encontraron el cuerpo. Solo restos en un campo de trigo». El silencio entre los dos se volvió espeso. Eddie se acercó despacio, sintiendo como el aire se volvía más denso. «Lo siento mucho. ¿Sabes qué es lo peor?», susurró ella. «Desde que supe que murió, empecé a sentir rabia. Pero no contra los alemanes, sino contra ustedes, contra los que regresaron. Como si lo hubieran dejado atrás». Eddie bajó la mirada. Le tembló la quijada, pero lo aguantó. «Tienes todo el derecho.
Ya perdí a más hombres de los que puedo contar. A veces me acuerdo de todos sus nombres. A veces, de ninguno. Cada vez que escucho el radio en silencio después de un combate, siento como si yo mismo hubiera jalado el gatillo contra ellos. Clara se acercó. Su mano tocó la de Eddie, con suavidad. Tú no los mataste. Fue la guerra. Pero esas palabras no bastaban. En los alojamientos. El cielo afuera estaba cubierto de neblina, y la base entera sumida en una oscuridad húmeda. Eddie se acostaba, pero el sueño venía cargado de sombras. Y entonces, soñaba. Aviones en llamas caían en cámara lenta, girando sin control, como hojas secas de otoño. Gritos ahogados dentro de las cabinas. Manos aferradas a los controles. Las máscaras de oxígeno ardiendo entre las llamas. Un Spitfire partiéndose en dos sobre el canal. Los ojos de Arthur aparecían, seguidos por los de Thomas. Pero en cada reflejo de vidrio, era su propio rostro el que surgía. Gritaba, pero no salía ningún sonido. Eddie despertó alrededor de las 5:17, empapado en sudor. Sus ojos recorrieron la habitación hasta quedarse en la chaqueta de vuelo, colgada en un gancho de la pared. Por un instante, le pareció más pesada que nunca. Se levantó tambaleando y caminó hasta el espejo. El rostro que vio ahí, ya no era el de un as. Era el de un hombre cansado, atormentado, al borde de perderse en los cielos que tanto amaba. En el hangar. Mientras el mecánico revisaba su Spitfire, Eddie encendió un cigarro y observó las otras aeronaves. Algunas aún mostraban marcas de combate. Otras estaban cubiertas con lonas, inmóviles, como ataúdes de metal. ¿Cuántas veces más vamos a subir, antes de que sea la última? Preguntó, sin esperar respuesta. Clara apareció a lo lejos, en silencio. No sonrió. Solo lo miró. Ambos lo sabían, los fantasmas que habitaban los cielos no estaban solo entre las nubes. Vivían dentro de los hombres que volvían a tierra, y que ya no eran los mismos. Un nuevo informe llegó. El zorro de plata fue visto otra vez, sobrevolando el canal con precisión quirúrgica. El número de bajas británicas bajo sus ataques seguía aumentando. Eddie fue convocado para una misión especial de rastreo e interceptación. El encuentro entre los dos ases parecía inevitable. ¿Pero quién era el verdadero enemigo? ¿El piloto alemán en el cielo, o los demonios en la mente de Eddie? Base de la RAF, 450. El amanecer llegaba en tonos de hierro y plomo. El cielo del sur de Inglaterra cargaba presagios. En la sala de briefing, el mapa de inteligencia mostraba la ruta de los bombarderos de la Luftwaffe rumbo a Londres. Bien empezados, dijo el comandante Bentley, con la voz seca. Formación cerrada, bombarderos Heinkel escoltados por Bf-109. Nuestra misión, interceptarlos antes de que crucen la costa. Eddie miraba el mapa, pero su mente estaba en otra parte. La muerte lo rondaba, no solo en el aire, también dentro de él. Arthur, a su lado, se acomodaba los guantes con manos temblorosas. Era la primera vez que sería un ala de verdad, no solo una sombra. Vamos a regresar juntos, murmuró Eddie. Siempre, respondió Arthur, aunque no lo creía del todo. Canal de la Mancha, 6:12. El sol apenas tocaba el mar cuando el escuadrón avistó las siluetas oscuras en formación cerrada. Las hélices de los bombarderos cortaban el cielo como navajas, flanqueadas por los cazas alemanes con postura agresiva. Eddie presionó el botón de radio. Rómpanse por los lados. Protejan a los nuestros. El objetivo es impedir que los bombarderos crucen. La respuesta fue inmediata. El escuadrón británico se lanzó en silencio. El infierno comenzó en segundos. Ráfagas antiaéreas iluminaban el cielo. Trazas verdes, rojas y plateadas cruzaban los aviones como látigos de luz. El rugido de los motores se mezclaba con los gritos por la radio. Eddie se enfocó en un bombardero Heinkel, cortando en diagonal y disparando. Los tiros perforaron el fuselaje. Vio a uno de los artilleros traseros salir volando, el cuerpo sin vida girando en el aire hasta desaparecer. Una sombra cruzó por debajo. Era Arthur, firme, volando bajo para evitar el fuego enemigo. Y entonces disparó. Ráfagas cortas, precisas. El Bf-109 enemigo perdió altitud, descontrolado, hasta estrellarse contra el mar. Lo tumbé. Lo logré. La voz de Arthur sonaba entre euforia y puro pánico. Eddie sonrió. Un instante de alivio, en medio del caos. Pero entonces, gritos. Sáquenlo de ahí. Por el amor de Dios, está atrapado, está ardiendo. Eddie giró el Spitfire y lo vio. Era Harris, uno de los veteranos del escuadrón, alcanzado de lleno por un cañón de 20 milímetros. Su avión bajaba envuelto en fuego,
pero no explotaba. La cabina ardía. Y él seguía vivo. El rostro de Harris, deformado por el dolor. Las manos golpeando la cabina con desesperación. El fuego devorando sus brazos, su chaqueta, sus ojos. Un grito final salió por la radio. Horrible, desgarrador, inhumano. Y entonces el avión explotó en silencio, consumido sobre las aguas del canal. Arthur gritó. Eddie gritó. Pero nada podía borrar lo que acababan de ver. Base 741. Los pocos que regresaron aterrizaron con los cazas dañados, motores tosiendo, algunos con agujeros de bala atravesando las alas. Arthur bajó del avión y vomitó junto al fuselaje. Eddie aterrizó poco después. Salió sin decir palabra y caminó lejos de la pista. Se sentó en el pasto húmedo. Las manos le temblaban. El cielo, ahora despejado, parecía burlarse. Clara lo encontró minutos después. ¿Cuántos volvieron?, preguntó sin rodeos. 4. De 11. Ella se arrodilló junto a él. Él no lloraba. Ya no podía. Ahora son solo números, Clara. Arden como antorchas humanas en el aire, y mañana nos mandan otra vez. Ella puso la mano sobre la suya. Tú todavía sientes. Eso es lo que te hace diferente. La miró con esos ojos vacíos, los de alguien que ya vio el infierno. Pero ¿hasta cuándo, Clara? ¿Hasta cuándo? En la sala de mando, los informes no tardaron en llegar. Entre los cazas enemigos avistados hoy, estaba él, el Zorro de Plata. Nombre clave, Silverfuchs. Piloto de élite. Hoy derribó 2 Spitfires con precisión quirúrgica. Eddie escuchó. Su rostro se endureció. La próxima misión ya no sería solo RAF contra Luftwaffe. Sería un duelo de ases. La taza de té temblaba en las manos de Edward Ale. No por el frío, ese ya era parte del aire que respiraban. Era otra cosa. Algo interno. Una vibración constante en los huesos. Sus manos, manchadas de aceite y sangre seca, no encontraban descanso. No dormía desde hacía casi 4 días. Sus ojos hundidos miraban fijamente el vacío de la pared metálica de la enfermería. Una pared donde antes veía nombres, rostros. Ahora, solo ecos. Y el latido en sus oídos, golpeando como tambor. Tienes que parar, Eddie. Clara, igual de agotada, lo miraba con la firmeza de quien ya teme que las palabras lleguen demasiado tarde. Tu cuerpo ya no aguanta. Te estás cayendo. Eddie soltó una sonrisa torcida. Cayendo, pero aún con alas. Ella se sentó a su lado, los ojos enrojecidos. No solo por las guardias en la enfermería. Te mueves dormido. Cuando logras dormir, dices nombres. Gritas. Yo te escucho, desde el otro lado de la base. Él giró el rostro. El silencio dolía menos que la verdad. Pero Clara no paró. ¿Es eso lo que quieres, morirte allá arriba? No, dijo, apenas con un hilo de voz. Solo no quiero ser el último en regresar. En el hangar. Mientras los mecánicos trabajaban sobre los cazas agujereados, un oficial de inteligencia repartía documentos. Telegramas cifrados, directo del comando británico. La Luftwaffe prepara una ofensiva total hacia el sur. Londres será el objetivo principal. Debemos interceptar a la fuerza enemiga en las primeras horas del ataque. Se estima la movilización aérea más grande de toda la guerra. Un silencio helado cayó sobre el hangar. Arthur, con el brazo todavía vendado desde la última misión, se acercó a Eddie. Dicen que es el principio del fin. Eddie asintió, sin sonreír. O el fin, antes del fin. En el comedor 12 y 12 del mediodía. El ruido de los cubiertos parecía ensordecedor. Nadie hablaba fuerte. Muchos solo miraban su plato. Algunos ni siquiera tocaban la comida. Eddie estaba sentado en silencio. Clara a su lado, observándolo con esa mirada de quien ya notó que la armadura se está resquebrajando. Ya no tienes que demostrar nada, le dijo ella, en voz baja. No se trata de eso. Él miró hacia la salida, como si el cielo lo estuviera llamando. Se trata de no dejarlos solos, allá arriba. Ella tomó su mano, fría, sudada, temblorosa. ¿Y tú, Eddie, cuándo vas a dejar de dejarte solo a ti? Él no contestó. Por la noche 9:45 de la noche. El viento silbaba entre los hangares. Un Spitfire ya estaba listo para la misión de la madrugada, brillando bajo una luz tenue. Eddie pasaba los dedos por la fuselaje, como quien acaricia a un animal herido. Sus ojos estaban rojos, no de emoción, sino por la ausencia total de ella. Un cansancio que ya no era físico,
Era del alma. Arthur apareció detrás. Dicen que el Silverfuchs va a liderar la escolta alemana. Eddie se giró, lento. Entonces ahí estaré. Madrugada antes del amanecer. Las alarmas comenzaron a sonar. Sirenas largas. Intermitentes. Inconfundibles. Todos despertaron de un sueño interrumpido, o de uno que nunca llegó. Las luces se encendieron. Los motores rugieron. En la radio, solo una frase. Todos los escuadrones, al cielo. Ahora. Ya empezó. Y al fondo del cielo gris, el primer rugido. Cientos de motores alemanes cruzando el Canal de la Mancha. Base de la RAF 12 y 7 de la mañana. La noche parecía contenida. Como si hasta el cielo estuviera aguantando el aliento. La base, normalmente llena de sonidos metálicos y voces apuradas, ahora solo era sombra y espera. Un silencio raro se colaba entre los hangares y las tiendas. Como estar en el ojo de una tormenta que todos sabían que iba a llegar. Eddie caminaba entre las aeronaves cubiertas por el rocío. Su paso era lento, metódico, como quien quiere grabarse cada detalle. O tal vez, despedirse. Tienda de Arthur 12 y 24 de la mañana. Arthur estaba despierto. Sentado en el borde de la cama. Ya vestido, casco en las manos. Los ojos perdidos en alguna parte del vacío. Ni siquiera los más jóvenes dormían esa noche. Eddie entró sin tocar. En silencio. Se acercó despacio. «Quiero darte algo». Sacó de su abrigo un cuaderno pequeño, de cuero gastado, con las orillas quemadas. El diario del escuadrón. Arthur lo reconoció al instante. Eddie asintió. Nombres. Fechas. Lo que alcancé a recordar de cada uno que cayó. Ahora es tu responsabilidad. Arthur dudó. ¿Por qué me lo das? Eddie lo miró profundo. Porque tú vas a volver. Yo no estoy tan seguro de mí. Silencio. Arthur cerró los ojos, tratando de no quebrarse. Pero la garganta se le hizo nudo. No digas eso. Vamos a volver todos. Como siempre. Eddie sonrió apenas. No siempre. Pero está bien. Antes de salir, le tocó el hombro. Lucha bien. Pero si alguna vez tienes que escoger entre reglas y vidas, ya sabes qué hacer. Enfermería improvisada, 1 y 3 de la mañana. Clara estaba registrando los frascos de morfina y sulfamidas. No volteó cuando escuchó los pasos de Eddie detrás de ella. Pensé que no vendrías. Creo que no podía irme sin despedirme. Ella se giró. El rostro tenso, pero los ojos brillaban. No digas adiós. Solo di, hasta pronto. Él dudó. Quiso tocarle el rostro, pero las manos aún temblaban. Prométeme algo, Eddie. Lo que quieras. Si sobrevives, no desaparezcas. No te escondas detrás de medallas o pesadillas. Vuelve. Vivo. Completo. Intentó sonreír, pero no pudo. En vez de eso, simplemente la abrazó. Fue un abrazo silencioso, largo, sin aliento. Como si dos mundos quisieran fundirse antes de que la guerra los arrancara de nuevo. Él le susurró al oído. Tú me diste algo, que la guerra no pudo quitarme. Ella lloraba en silencio. Hangar 3 y 19 de la mañana. Los aviones estaban alineados. Listos para despegar en cuanto la luz lo permitiera. Los mecánicos hacían los últimos ajustes. El olor a combustible se mezclaba con el frío cortante de la madrugada. El cielo aún era un velo oscuro. Pero en el horizonte, una tenue línea azul comenzaba a romper la noche. Eddie se detuvo frente a su Spitfire. Se puso el casco con manos temblorosas, y respiró hondo. La radio aún callada. El tiempo, suspendido. Ya en la cabina, cerró los ojos por un segundo. Susurró los nombres de sus amigos caídos. Como una oración. O una invocación. 3 y 59 de la mañana. En la radio, la voz firme del comandante rompió el silencio. Atención, todas las unidades, despegue autorizado. El enemigo se acerca. A 200 kilómetros. Los motores rugieron. Las hélices cortaron el aire como espadas afiladas. El cielo comenzaba a cambiar de color. Edward Ale apretó el mando con fuerza. Arthur cerró los ojos por un instante, con el diario guardado en el bolsillo del abrigo. Clara, desde el campo de la enfermería, vio las sombras cruzando el cielo. El día estaba por nacer. Y con él, el juicio final. Sobre el Canal de la Mancha a 5 y 7 de la mañana. El sol naciente pintaba el mar de tonos dorados y rojos. Pero lo que venía no era la luz. Era la sombra.
Cientos de puntos oscuros aparecieron en el horizonte. Bombarderos Heinkel 111, Dornier 17. Protegidos por un muro de Messerschmitts. Un enjambre organizado. Entrenado para matar. Del lado británico, Eddie Ale lideraba su escuadrón. Sus ojos no parpadeaban. Ya no había miedo. Solo certeza. Aquí Red Leader. A mi señal, rompemos formación y descendemos. Protejan Londres. Hasta el final. Las últimas palabras antes del infierno. 5:11 de la mañana. El cielo estalló. Flechas de plata y sombras chocaban en el aire. Disparos trazadores cruzaban el firmamento como relámpagos rojos y verdes. Las nubes se convirtieron en humo y fuego. El Spitfire de Eddie se lanzó directo al corazón de la formación enemiga. Cortaba el aire como una cuchilla viva, derribando un caza alemán con 2 disparos cortos. Secos, precisos. Pero el aire era un infierno de balas. Un impacto dio en el motor. Humo negro brotó de la fuselaje. El avión comenzó a perder altura. Red Leader, estás perdiendo potencia. Gritó Arthur por la radio. Negativo. Aún tengo un ataque más. Eddie vio la ciudad a lo lejos. Londres. Todavía dormida. Los bombarderos ya estaban en posición para soltar la destrucción. Su Spitfire tosía, temblaba, vibraba, como si tuviera alma y quisiera resistir la muerte. Fue entonces cuando tomó su decisión. Tiró del mando con fuerza. Ascendió, rozando la formación enemiga. Escogió un Dornier 17. El central. El líder del ataque. No habría tiempo para una segunda pasada. No habría tiempo para saltar. Eddie cerró los ojos. Por un momento, vio el rostro de su padre. También piloto. También muerto en el cielo. Después vio a Arthur. Y al final, a Clara. En la enfermería. Sonriendo entre lágrimas. Por ustedes. El Spitfire impactó contra el Dornier con una fuerza brutal. Una explosión cortó el cielo como un trueno seco. Llamas anaranjadas iluminaron el amanecer. Trozos de metal y cuerpos cayeron al canal. Las formaciones enemigas se rompieron. Caos. Confusión. Los cazas alemanes comenzaron a retirarse. Arthur lo vio todo. Eddie, susurró, sin poder creerlo. Base de la RAF 6:40 de la mañana. Clara corrió fuera de la enfermería en cuanto escuchó los primeros motores regresar. Pero Eddie no venía entre ellos. Ni su avión. Arthur, cubierto de hollín, con sangre seca en el rostro, caminó en silencio hacia ella. Sacó el diario del bolsillo. Lo puso en sus manos. Salvó la ciudad. Pero no pudo salvarse a sí mismo. Clara no respondió. Solo abrazó el diario con fuerza. El cielo, detrás de ella, aún cargaba el olor a humo. Costa sur de Inglaterra, algunos días después. El mar rompía en olas suaves, repetitivas, como si imitara la respiración contenida de una tierra de luto. Clara caminaba lentamente sobre la arena húmeda, el viento despeinando su cabello y trayendo consigo sal y recuerdos. El cielo, antes lleno de aviones y fuego, ahora estaba limpio, vacío, silencioso. Un silencio más pesado que cualquier rugido de motor o explosión. Clara miraba hacia arriba, esperando. Pero nada vendría. En la base de la RAF Hangar 3, Arthur se ponía el overol de vuelo. El mismo modelo que usaba Eddie. Estaba más delgado. Sus ojos, que antes brillaban en verde, ahora parecían cubiertos por una delgada capa de ceniza. La guerra seguía. Pero algo había cambiado. Ahora, él lideraba. Con la valentía de quien vio al cielo tragarse a su mentor. En el casillero de al lado, descansaba el diario. Arthur lo sostenía como si fuera un objeto sagrado. Ceremonia militar, cementerio de la RAF. La lluvia caía suave. Filas de pilotos y oficiales en silencio. Clara, vestida de negro, inmóvil. El diario apretado contra su pecho. Un oficial de alto rango subió al pequeño estrado. Abrió el diario y leyó con voz firme, baja, profunda. Nombres, fechas, voces, risas que se apagaron. Escribo para no olvidar. No de mí, sino de ellos. Porque morir sin ser recordado, es morir 2 veces. Si caigo, quiero que sepan, vi el cielo de cerca. Y en él encontré el infierno. Y, en breves momentos, también encontré belleza. Todos bajaron la cabeza. Menos Clara. Ella miraba al frente. Como si aún esperara ver a Eddie llegar.
con esa sonrisa insolente de siempre. Pero el cielo siguió en silencio. Esa noche, en la enfermería vacía, Clara abrió el diario por última vez. Una hoja doblada, pegada a la contraportada, llamó su atención. Era una carta, dirigida a ella, escrita a mano, con trazos temblorosos, pero intensos. La leyó en voz baja, entre lágrimas. Querida Clara, si estás leyendo esto, es porque no volví. No lo lamento. La vida que tuve contigo, aunque breve, fue la única parte real de todo esto. Entre lo inútil y lo feroz, encontré paz en tus ojos. Fuiste mi refugio mientras el mundo ardía. No quiero que llores por mí. Quiero que vivas, con toda la fuerza que yo nunca supe tener. Prométeme algo. Mira al cielo de vez en cuando, y sonríe. Si algún día el viento sopla demasiado fuerte, tal vez sea solo yo, pasando a recordarte que el amor, como los aviones, nunca desaparece del todo. Tuyo, Eddie. La costa, al amanecer del día siguiente. Clara volvió a la playa. El viento rugía. Las olas golpeaban con fuerza. Ella cerró los ojos, sujetando con firmeza la carta. Y entonces, sonrió. El cielo seguía vacío, sí, pero ahora ya no estaba en silencio. Podía escucharlo ahí. Eddie Ale. Alas eternas. Un corazón entre las nubes.